Uno de mis géneros favoritos de videojuegos son los videojuegos de guerra. Y es que la trama que tienen estos videojuegos suelen ser increíbles. Es por eso que hoy te traigo una lista de los 10 mejores juegos de guerra para PC. Espero que disfrutes de este video, y sin más que decir, empecemos con el top. Hell Let Loose es un videojuego con una perspectiva de primera persona. El juego te meterá de lleno en más de 9 campos de batalla emblemáticos de la Segunda Guerra Mundial. Los vehículos, las armas y los uniformes históricos están reproducidos con gran detalle, y el combate es tan sangriento y brutal como lo fue en su día. Los partidos son batallas de armas combinadas de 50 contra 50, entre dos equipos de alemanes y estadounidenses, y más recientemente desde el lanzamiento completo del juego, los soviéticos. A cada una de las dos facciones que luchan, también se le asignará un comandante, y el comandante está a cargo no solo del equipo y los escuadrones, sino también de los despliegues de tanques, ataques aéreos y órdenes. Sin embargo, estas órdenes cuestan recursos. Ghost Recon Breakpoint es un videojuego con una perspectiva de tercera persona. El juego se desarrolla en Auroa, una cadena de islas ficticias en el Océano Pacífico. El jugador asume el papel del teniente coronel Anthony Perryman, un miembro del Servicio de las Fuerzas de Operaciones Especiales de Estados Unidos, enviado a la isla para investigar una serie de disturbios. El mundo del juego es un entorno de mundo abierto que presenta una variedad de paisajes, y estos pueden usarse para obtener ventajas tácticas. Por ejemplo, los jugadores pueden deslizarse por terreno rocoso y usar barro para camuflarse. Los jugadores tienen que recopilar inteligencia para progresar en el juego, y pueden usar una variedad de métodos para abordar las misiones. Escape from Tarkov es un videojuego con una perspectiva en primera persona. Está ambientado en la ciudad ficticia de Tarkov. Los escándalos políticos y el colapso de las corporaciones han resultado en el colapso social de Tarkov, y facciones en guerra han convertido a la ciudad en un caparazón de sí misma, con secciones de la ciudad bajo el control de lugareños agresivos. Los jugadores pueden elegir jugar solos o en grupos, y aparecer en un lado de una variedad de mapas para elegir en el juego. Una vez en el juego, los jugadores reciben un punto de extracción en el otro lado del mapa, y deben luchar contra otros jugadores y personajes que no son jugadores, para llegar a ese punto y escapar. Metro Exodus se juega desde una perspectiva en tercera persona. El juego está ambientado en el año 2035, en una tierra postapocalíptica que ha sido devastada por una guerra nuclear. El jugador asume el papel de Artyom, que huye del metro de Moscú y emprende un viaje por todo el continente. El jugador debe hacer frente a los nuevos peligros y participar en combates contra criaturas mutadas y humanos hostiles. También tendremos a disposición un arsenal de armamento hecho a mano, que se puede personalizar a través de materiales de recolección y un sistema de elaboración. El juego incluye un sistema meteorológico dinámico, un ciclo de día y noche, y entornos que cambian con las estaciones a medida que avanza la historia. Enlisted es un videojuego con una perspectiva de primera persona. El juego está basado en escuadrones, que cubren batallas claves de la Segunda Guerra Mundial, y recrea cuidadosamente las armas, los vehículos militares y la atmósfera de esa época, al tiempo que muestra enfrentamientos realmente masivos de numerosos soldados, tanques y aviones con apoyo de artillería y naval. Los jugadores controlan a uno de los soldados de su escuadrón, y pueden dar órdenes y cambiar entre los otros soldados de inteligencia artificial de su escuadrón. Las luchas se llevan a cabo en mapas grandes, basados en las principales batallas de la Segunda Guerra Mundial, en el frente oriental y el frente occidental de la Segunda Guerra Mundial. Los escuadrones, los soldados y el armamento del jugador se pueden administrar en el menú principal. Spec Ops: The Line se juega desde una perspectiva de tercera persona. 6 meses antes de los eventos del juego, la peor serie de tormentas de arena registrada en la historia comenzó en Dubái. El coronel, John Conrad, decide buscar redención y defender su nombre y su honor, ofreciendo como voluntarios a todo su batallón para una última misión heroica: ayudar en la evacuación de Dubái. El jugador controla al capitán Martin Walker, quien está acompañado por un equipo Delta Force en misión para rescatar a un coronel de la Armada estadounidense desaparecido en Dubái. Para lograr esta meta, los jugadores deberán atravesar la ciudad para neutralizar las amenazas enemigas y los desastres naturales.
Conforme el jugador progresa, mejores armas y equipamiento estarán disponibles para alcanzar las metas más fácilmente. Verdun es un videojuego con una perspectiva de primera persona. Está inspirado en la batalla de Verdun de 1916 en Francia. El juego incluye armas históricamente precisas de la Primera Guerra Mundial, uniformes y equipos auténticos, modelos detallados de lesiones y sangre, y mapas basados en los campos de batalla reales del frente occidental. Verdun es un juego basado en escuadrones, que generalmente constan de 4 jugadores, cada uno con un rol único que también suele estar compuesto por un líder, y 3 roles que dependen de la nación y el tipo de escuadrón seleccionado. Los escuadrones pueden subir de nivel ayudando al equipo, es decir, matando enemigos, capturando sectores, o obteniendo habilidades adicionales y mejoras en sus habilidades preexistentes como precisión, supresión, etc. Arma 3 es un videojuego con una perspectiva de primera persona. Se ambienta a mediados de 2030, donde las fuerzas de la OTAN, desplegadas en las islas griegas del mar Egeo, están intentando mantener a raya a una ofensiva militar masiva de Irán desde el este. Durante la campaña, el jugador se enfrentará a todo, desde las misiones de infiltración, lobo solitario, al mando de las operaciones de blindados a gran escala. El jugador podrá elegir diferentes objetivos y armamento de acuerdo a su estilo de juego. Las islas contarán con más de 50 aldeas con edificios que son penetrables y destruibles. Call of Duty: Modern Warfare se juega desde una perspectiva de primera persona. El juego se desarrolla en un entorno realista y moderno. La campaña sigue a un oficial de la CIA y las fuerzas británicas mientras se unen a los rebeldes del país ficticio de Uzbekistán, luchando juntos contra las fuerzas rusas que han invadido el país. La campaña para un jugador se centra en el realismo y presenta elecciones morales basadas en la táctica, en las que se evalúa al jugador y se le asigna una puntuación al final de cada nivel. Esta puntuación de daños colaterales, denominada evaluación de amenazas, se basa en la cantidad de civiles que el jugador hiere o mata. El diálogo de los personajes diferirá según las elecciones que haga el jugador en el juego. Warframe es un videojuego con una perspectiva de tercera persona. La trama de la historia se desarrolla en un futuro postapocalíptico, luego del colapso de la civilización, donde tendremos que construir a lo largo de nuestra aventura varias cosas y subir de reputación con varios grupos para ganar recompensas. Los jugadores controlan a los miembros de Tenno, una raza de antiguos guerreros, que han despertado de siglos de animación suspendida en el futuro de la Tierra, para encontrarse en guerra en el sistema planetario con diferentes facciones. El juego incluye elementos de juegos de disparos y cuerpo a cuerpo, parkour y juegos de rol, para permitir a los jugadores avanzar en su Tenno con un equipo mejorado. Llegamos al final de este top, y espero que algún juego te haya gustado. Si fue así, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. También te dejaré otro video con un top diferente por si lo quieres ver, y sin más que decir, nos vemos en otro video.